El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebra la aprobación en Cámara de Diputados de reforma sobre Guardia Nacional. Escuchamos el análisis. Bueno, yo estoy muy contento y tranquilo porque al aprobarse la reforma para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, esto va a significar que todo el esfuerzo que hemos hecho para crear la Guardia Nacional que ha significado en 5 años crear una institución que ya tiene el respaldo de la mayoría del pueblo, que todo este esfuerzo no se eche por la borda con el paso del tiempo, que esto no se destruya, que no vuelva a suceder lo que ya se padeció con la Policía Federal, que se inició con Zedillo y llegó a manejarla García Luna. Y se corrompió. En su mejor momento llegó a tener 40,000 elementos, pero no profesionales, no disciplinados, muchos administrativos, más que operativos. En ese tiempo calculo que habían 20,000 elementos para todo el país. Durante todo el tiempo que estuvo la Policía Federal, no hicieron cuarteles, instalaciones. Iban los policías federales a misiones y tenían que acampar a la intemperie o en hoteles. Y lo peor, que se vincularon a la delincuencia. Ahora en el juicio a García Luna, no solo lo están juzgando por los 6 años que fue secretario de Seguridad Pública con Calderón, sino desde antes, cuando tenía que ver con la Policía Federal preventiva. Lo están juzgando por una década, por 10 años. Entonces, imagínense, la Guardia Nacional ya tiene 130,000 elementos. Se han construido cerca de 500 cuarteles, instalaciones. Todos esos elementos han pasado por una formación, hay disciplina. Han estado los integrantes de la Guardia Nacional bajo el mando de oficiales de la Secretaría de la Defensa. No hemos tenido problemas de abusos de autoridad, de violación de derechos humanos, de masacres cometidas por la Guardia Nacional. La gente aprueba el desempeño de la Guardia Nacional. En 5 años, o sea, crear una institución. No teníamos una institución así para garantizar la seguridad pública y que se quede
como la Policía Federal, dependiendo de Gobernación, dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, pues es un riesgo. Si se convierte igual que el Ejército, que la Fuerza Aérea, en una rama de la Secretaría de la Defensa, tenemos la garantía de que va a permanecer y va a seguir actuando con rectitud. La última encuesta del INEGI, creo que la dieron a conocer ayer, sobre la opinión que tiene el pueblo de las autoridades de seguridad. A ver si la damos a conocer, porque una cosa es lo que opinan los de la llamada clase política, o los de la sociedad civil, y otra cosa es lo que opina la mayoría de los mexicanos. Mire, percepción social sobre el desempeño de autoridades. Esta es la que dieron a conocer ayer o antier. Marina, 86.7 de aprobación por los ciudadanos. Sobre el desempeño y de confianza. Sobre el desempeño. Ejército, 84.3. Guardia Nacional, 77.2. Fiscalía General de la República, 61.9. Policía Ministerial, 60.8. Jueces, 60.7. Policía Estatal, 57.3. Ministerios Públicos, 56.4. Policía Municipal, 51.6. Policía de Tránsito, 45.5. Ahí es percepción, Pepe. Ya se nos quedó eso de que los mordelones son los de tránsito. Pues no, los mordelones son los machuchones. Lo que pasa es que nos habían lavado el cerebro. Esta es de confianza, mire. Sí. Confianza, Marina 89.3, Ejército 86.7, Guardia Nacional 80.6. Fiscalía General de la República 65.1, Policía Ministerial 62.4, Policía Estatal 61.5, Jueces 60.5, Ministerio Público 59.7, Policía Municipal 58.3 y también Policía de Tránsito 48.5. Y percepción de corrupción en autoridades. Ahí ganan los jueces. Lo de tránsito, les digo. Y los jueces, segundo lugar. Policía de Tránsito, 72.2. Sí, son corruptos. Jueces, 64.6. Son corruptos. Policía Preventiva Municipal, 62.4. Policía Estatal, 60.7. Ministerio Público, 60.2. Fiscalía General de la República, 54.9.
Policía Ministerial, Judicial o de Investigación 54.8, Guardia Nacional 30.6, Ejército 25.5, Marina 19.8. Es que esto es el sentir del pueblo, no de la élite. Entonces, para los de la élite, la Guardia Nacional es militarizar. Eso en el flanco izquierdo. Y la élite conservadora, me imagino que no quiere que exista una policía, una guardia que garantice que no haya privilegios. Pero esta es la realidad. Y yo estoy muy contento porque si queda la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, larga vida. Si no, nos va a salir otro García Luna. La quisiera firmar esta próxima semana, presidente, para que se aprueben los estados también antes de. La quisiera firmar antes de irse a su rancho. La quisiera firmar esta reforma a la Guardia Nacional. A ver si da tiempo, porque tiene que ir. Primero va al Senado la semana ya que viene. Ya nada más me queda a mí la semana próxima. Y luego tiene que ir a las legislaturas. Pero aprobándose en el Senado, yo creo que en las legislaturas, si hasta los legisladores del conservadurismo deberían de consultar a los gobernadores de sus partidos. Por ejemplo, ¿cómo va a votar un legislador de Guanajuato en contra de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa? O un legislador de Jalisco, o un legislador de Nuevo León. Sí. Hay más guardias nacionales en esos estados y ahí están ayudando que policías estatales y que policías municipales, y que además la mayoría de los policías municipales, no todos desde luego, pero en muchos municipios están vinculados con la delincuencia. O sea, y solo por cuestiones politiqueras van a decir, no voto por eso. Por eso yo creo que muchos legisladores, independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, van a actuar de manera consecuente. Ya hay como en la mitad de los estados en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que policías estatales y municipales. Y mi recomendación a las autoridades locales
gobiernos estatales, municipales, que se apoye más o que se le dé más participación a la Guardia Nacional. Hay una razón. Los policías municipales viven ahí están sus familiares, están más expuestos. Es muy difícil no someterse a la delincuencia, porque hay amenazas y tentaciones. Están muy vistos ahí. La Guardia Nacional, como los elementos de la Marina y del Ejército, ¿sí?, los rotan, no llegan a identificar las bandas de delincuentes. Y esto ayuda mucho a que no se corrompan, que no se alíen. Porque imagínense si la policía municipal o estatal está al servicio de la delincuencia, ¿qué esperanza para el ciudadano? Entonces, todo eso se tiene que ir tomando en cuenta. Antes, la verdad, no les importaba la seguridad pública, no les importaba.